Bienvenidos a nuestro programa llamado La Curiosidad del Cristiano. Otro nuevo programa, otro jueves donde nos convocamos para charlar de diferentes temas, de diferentes cosas que nos llaman la atención. Pero hoy el tema no es tanto la curiosidad, sino algo más ameno a lo que es el cristiano, algo que es necesario para el cristiano. ¿Alan? Y esto que es necesario lo vamos a abordar desde diferentes tipos de aspectos. Si vos cuando vayas escuchando esto te vas a dar cuenta específicamente de lo que vamos a charlar. Pero yo te voy a hacer una pregunta ahora, quiero que te lo preguntes ahora. Y mirate adentro tuyo y preguntate, ¿qué es lo más importante que vos tenés? Vos podés ya decir, bueno, es mi relación con Dios, es esto, es lo otro. Pero hay algo que es muy importante que vos tenés, pero que no le prestás mucha atención, mucha importancia. Cuando esto mismo que vos tenés lo intercambiás por dinero, cuando te sobra esto que vos tenés que es muy importante, buscas dónde gastarlo. Cuando no te sobra, buscas por todos lados que eso te alcance y que pueda cubrir las necesidades que vos estás teniendo. Y capaz que vos estás diciendo, ¿me estás hablando del dinero? No, estamos hablando del tiempo. El tiempo es uno de los aspectos más importantes que nosotros tenemos como seres humanos. Y es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos también como cristianos. Y eso es lo que nosotros nos aborda como adoradores, como Jesús dijo, tales adoradores estamos buscando en espíritu y en verdad. Y lo que nos acerca a Dios es que, nosotros decimos, pero yo sigo a Dios en la iglesia, le doy parte de mi tiempo a Dios. Pero yo creo que la ofrenda y todo lo que estamos acá presentes, creo que podemos estar de acuerdo, que la mayor ofrenda que nosotros le podemos dar a Dios, de verdad, es nuestro tiempo. Pero, ¿cómo nuestro tiempo? Porque el verdadero tiempo que vos le podés dar a Dios es mediante la oración. Pero, ¿por qué justamente vamos a abordar esto de la oración? ¿Y qué es lo mejor que le podemos dar a Dios? Es esa ofrenda de tiempo en ese momento. Porque es muy diferente la oración que vos podés llegar a tener para comer, que estás dando gracias por la comida, o una oración que podés estar teniendo en un momento que estás apurado, te levantaste tarde, si es que orás a la mañana, obviamente, y tenés que ir al trabajo y llegás tarde y te sentás, te arrodillás, o como vos soés, y decís, bueno, Señor, te doy gracias por este día, bueno, chao. Básicamente acá entre nos podemos decir que esa oración no tuvo una inversión de tiempo. Esa oración fue por falta de tiempo. Le quitaste tiempo a la oración porque vos lo necesitabas para otra cosa. Entonces esa oración no termina siendo una oración real. ¿O no, Ramón? ¿Qué decís? Así es. Buenas noches. Primero, Dios los bendiga muchísimo. Ya hablé demasiado. No, está bien. Fue claro, eso es lo lindo. Dios te bendiga muchísimo. Un placer estar nuevamente con estos dos monstruos del Evangelio. Y ¿Qué hace monstruo, no? Vamos. Y qué lindo es el poder adorar. Hablaba Alan del tiempo. El tiempo es algo precioso, es algo que no tiene precio, es algo que lastimosamente hoy en día no se valora mucho. Y cada vez que va pasando el tiempo cada vez se va haciendo más corto. Por eso lo importante creo que en la oración, más allá de que es una adoración a Dios, la oración es el primer lugar que uno le tiene que dar a Dios, ya sea a la mañana temprano, ya sea ante la comida, ya sea en el desayuno, anteponer siempre a Dios primero, para adorarlo, para bendecirlo, para darle gracias, para encomendarnos también a Él. La oración sirve también para eso, para encomendarnos a Él, pedir su protección. Es muy amplio el tema de la adoración, pero como están queriendo enfocar en el tiempo que uno le puede dedicar a Dios, es un lindo mensaje, es una linda charla que vamos a tener, porque lo primero, el mejor tiempo que uno le puede dar a Dios siempre va a ser el primer tiempo. No el segundo, no el tercero, sino el primero. Y ese primer tiempo que uno le puede dar a Dios, yo creo que después uno puede vivir una vida tranquila, un día bendecido, porque ya le ha dado el primer lugar a Dios.
una de las cosas que dice la palabra de Dios en los mandamientos, dice, el primer mandamiento dice que amarás a tu Dios sobre todas las cosas, por sobre todas todo las tu cosas, corazón. con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo tu espíritu, con todo lo que tengas, tú puedes adorar a Dios. Con todo, aún con nuestros pensamientos. Entonces, yo creo que la mejor oración que puede haber en tiempo es lo primero que tú le puedes dar a Él. Solo a Él y nada más que a Él, para agradecerle, para pedirle, para enfocarte en su propósito. Es tan importante la oración que ahora los chicos te van a explicar qué es la oración en sí. Porque muchas veces yo he conocido o he hablado con muchas personas que hablaban de oración, pero hablaban de rezar. El rezar no es una oración, el rezar es repetir palabras. La oración es completamente diferente. La oración es una charla que uno puede tener con nuestro Dios y Creador, ¿no? La oración es eso, es hablar con Dios, uno que se explaya con Dios, diciéndole lo que le pasa, contándole las cosas que le suceden diariamente, o quizás agradeciéndole lo que hace diariamente Dios en nuestra vida. La oración es simplemente comunicación con Dios, es como charlar con un amigo, es como decirle, ¿todo bien? Sí, todo bien, o sea, te responde Dios, ¿no? Pero es así, no hay ciencia en esto. No hay ciencia, sí hay lógica. La lógica es, vos tenés que charlar con alguien, bueno, presentate ante Dios y charlar como si fuera tu amigo, el mejor amigo que tengas. Y Él te va a responder. Pero no tengas miedo cuando te respondan, ¿eh? No tengas miedo cuando te respondan. ¿Por qué te responde? Obviamente que dentro de la oración va a tener que haber el debido respeto que Dios se merece. Sí. Tiene razón Ariel cuando habla de que Él es nuestro mejor amigo. Pero muchas veces nosotros en el hablar le faltamos el respeto a nuestros amigos. Porque hay palabras que lastimosamente yo creo que el sistema humano la maneja y son palabras bastante fuertes, que no las vamos a mencionar, yo creo que muchos se deben estar imaginando. Entonces, yo creo que la mejor manera de poder empezar una oración es con el debido respeto que se merece. Por ejemplo, a mí me viene un pasaje de la Biblia en donde hablamos de la historia de David. En estos últimos jueves estuvimos hablando de la historia de David. David fue una persona que pudo adorar y orar al mismo tiempo. Y en una circunstancia bastante difícil. Cuando vinieron a secuestrar a sus esposas, porque tenía varias, a todos los que eran de la familia de David los secuestró, creo que eran los amalecitas, no sé, ayúdenme, amalecitas, filisteo, bueno. Y David cuando se encontró con eso, con su pueblo quemado, las casas quemadas, y ver que todos sus parientes, sus esposas fueron secuestrados, fue a preguntarle a Dios. Agarró el efod, que representa el sacerdocio, que se presentaba ante Dios preguntándole si iba a ir alcanzando. Y si lo alcanzaba, si lo iba a derrotar. En donde Dios le contesta y le dice, sí, anda, porque de cierto te digo que los vas a derrotar. Entonces David creo que fue confiado, ¿no? Ahí yo creo que vamos a entrar un poco, no sé si me estoy adelantando mucho, porque ahí entramos no solamente en una oración, en una adoración, sino en una confirmación de Dios, y uno va seguro con eso. Justamente es como fueron las prioridades de David en ese momento. Claro. De que nosotros lo tenemos que tomar para nosotros y ver lo importante que es la oración en nuestro día a día. Porque en este contexto donde David se encontró con toda esta destrucción, su primer pensamiento no fue como el del hombre de guerra de vamos a destruirlos, sino fue como un adorador. Lo primero que tengo que hacer es ir a charlar con Dios, tengo que ir a preguntarlo a Dios. Por eso rescato mucho lo que justamente estábamos contemplando recién con Ari, lo importante que es la oración en la vida del cristiano. Así es. Como vos decías, es el primer tiempo que le tenemos que dar a Dios. Por ejemplo, vos, Ari, ¿qué tenías ahí
Bueno, estábamos justamente tratando el primer punto, que es la importancia de la oración. En Mateo 6, 5, 6 dice... ¿Cómo? Vamos a cambiar los ojos. Mateo 6, 5 y 6. dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Bien, este pasaje que leyó Ramón es importante en el sentido de que no tenemos que hacer vanas repeticiones de lo que Dios nos da. Dios nos dio un Padre Nuestro, una forma de orar, un modelo a seguir para la oración, pero que no tiene que ser al pie de la letra. O sea, no tenemos que repetir el Padre Nuestro constantemente cada vez que vamos a entablar una charla con Dios. No, seguir ese modelo sí es importante, es muy importante seguir ese modelo, porque es algo, una forma de entrar en comunión con Dios y empezar a charlar con Él. Pero no tenemos que hacer más repeticiones, o sea, no tenemos que repetirlo constantemente. Es más, Ramón creo que lo dijo en un principio, no hacerlo como otros lo hacen. O sea, en otras religiones lo que hacen es oraciones. Rezar. Rezar, claro. Eso es Rezar. ¿Y el rezar qué es? Repetir una oración ya hecha por otra persona. Bueno, por ejemplo, rezar es repetir el Padre Nuestro una y otra vez, Exactamente. sin discernir o sin saber cuál es la profundidad del Padre Nuestro. Yo creo que eso hay muchas religiones que por ahí lo hacen, pero lo hacen más que nada por costumbre. Sí. Por eso hoy en día yo creo que Dios lo que está haciendo en este tiempo es abrir los ojos de los entendimientos tal vez de esas personas, a través de este video o de otros ministros o de otros videos también, de otros programas de radio, en donde se está enfocando mucho en el tema de la oración, porque Dios quiere restaurar eso. Es más, ¿por qué es tan importante la oración? A mí me gusta siempre llevarlo como cuando vos estás con tu familia. Es algo muy interesante. Vos, en mi caso, yo tengo a mi esposa y mi hija, y yo vengo de trabajar, de dedicarle justamente mi tiempo al trabajo, a intercambiar mi tiempo por dinero, para venir a casa y estar con mi familia. Ahora, ¿cómo yo distribuyo mi tiempo con mi familia? Porque yo puedo llegar a casa y ayudar en la limpieza, puedo jugar con mi hija, puedo estudiar, ¿por qué no? Puedo cocinar. Pero quizás llega la noche, me siento con mi esposa y mi esposa me dice, ¿estuviste todo el día acá? Yo digo, sí, estuve todo el día, estuvimos todo el día juntos, pero no me dedicaste. Y yo creo que eso lo mismo nos pasa muchas veces con Dios, porque no podemos estar nosotros haciendo esto, haciendo lo otro, pero lo importante en ese aspecto es dedicarle ese momento de importancia a Dios. Porque si lo llevamos al hecho del que estaba hablando del cotidiano, la familia, que nos pasa todos los días, un reclamo de esa persona que busca nuestro afecto, busca nuestro tiempo, busca nuestra atención por sobre todas las cosas, va a ser una pequeña reprimenda para hacernos dar cuenta de dónde estamos enfocándonos. Porque es bueno enfocarse en los quehaceres, es bueno hacer las cosas, lo tenemos en la Biblia con Marta y María. Tenemos a Marta que se enfocaba en los quehaceres, le estaba dando su tiempo a Jesús, pero en los quehaceres. Pero teníamos a María que le estaba dando su tiempo en prestar atención a Jesús, en ver lo importante que era ese momento de entablar esa conversación con Jesús. Justamente en Filipenses dice, dando la importancia de la oración, Filipenses 4:17 dice que no tenemos que estar afanosos, sino que tenemos que ir a Él con toda acción de gracia y que Él, en toda su sobreabundancia de amor y amabilidad, nos iba a tener en sus brazos, tranquilos, básicamente. Y en esa gran importancia que nosotros le tenemos que dar a Dios, tenemos que nosotros comprender de que esos momentos especiales. Yo creo que todos tuvimos un amigo de nosotros que cuando le hablamos, le decimos cualquier cosa,
lo repite a cada rato, Claro. tiene una muletilla que te dice vos me entendés o cosas así, que para nosotros como humanos nos parece un poco engorroso y hasta un poco Y hasta embarazoso. suena feo. Y suena feo. Suena feo. Imagínate vos yendo a la presencia de Dios hacer lo mismo. Yo Claro. creo que Dios justamente debe pensar exactamente lo mismo. Sí, repetir amén, 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 amén en una oración o Entonces no está, como no decía estamos vos recién, haciéndolo me conscientemente. entendés, sí, pará, ya te entendí. Lo estamos haciendo por obligación, por eso. Sí, no por obligación, por ahí lo estás haciendo porque no te sentís libre de expresarte. Yo creo que ahí falta una libre expresión, de saber expresarse. Jesús cuando enseñaba acá el Padre Nuestro les enseñaba el modelo de adoración a Dios. Y qué lindo, ¿no? Porque dice el 6 que le decía, cierren la puerta, entren en su aposento, en su cuarto, cierran la puerta y hablen en los secretos. Como una pequeña receta. Claro, hablen en secreto con su papá. A mí me encanta esto porque no está hablando de un Dios, no está hablando de un Señor, o como dicen los judíos, de un Elohim, está de papá. Y yo creo que por eso me encantaba cuando vos hablabas de la familia y la importancia que tal vez el papá tiene que darle a la familia. Y lastimosamente nosotros muchas veces como papás somos como Marta, no como María. Nos preocupamos por ir en los quehaceres de la casa, a las mamás les pasa eso también, ¿no? En descansar, porque todas las cosas. En descansar, porque claro, venimos cansados. en mi vida diaria de trabajo, llego en mi casa muchas veces. Estar sentado en la oficina. El escritorio, no sé, abre el escritorio conmigo. Pero llegar en casa, por ahí, el anhelo de uno como esposo, decir, bueno, sí, jugar con los hijos, ayudar a tu esposa, porque una de las cosas que yo creo que hay que sostener una casa. Si no es con la ayuda del Señor, no se puede. Y más, creo que va también a la comprensión que uno como esposo puede tener hacia la esposa. Por más que lo vea o no lo vea, por más que después vengan reclamos o no, pero yo creo que eso ya nace de un corazón sincero. A Dios le agrada eso, que uno como esposo pueda ayudar en la cocina. Yo lo hago, a veces llego del trabajo, me arremango y me pongo a cocinar, ya estoy haciendo la cena, pero no lo hago porque es mi obligación o porque tengo yo el derecho de hacerlo, sino es que también uno lo hace por amor a la familia. Y cuando nos afanamos, pero es algo complicado también, porque cuando nos afanamos mucho en eso, le quitamos tiempo, como decías vos, ese tiempo a la comunión con la familia. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio, y gracias a Dios el único que nos puede dar el equilibrio en esto y es el Espíritu Santo, el ponernos en las manos del Espíritu Santo, no afanar. Por eso Filipenses le decían, no se afanen por las cosas materiales, no se afanen si el piso no está barrido, no se afanen, disfruten en familia. Creo que no solamente el mejor tiempo es darle a Dios, que Dios, vuelvo a repetir, dale tu primer tiempo. Cuando te levantaste, metete con Él, agradecerle, pedir, te cuidó, te guardó, pero eso también nos tiene que llevar a nosotros a tener una relación entre nosotros. La oración también no sirve solo para con Dios, la oración también sirve para nosotros, como familia en Cristo, como cuerpo en Cristo, la comunión, porque eso es lo que nos demanda Dios también. Y ahora hay una pregunta que todos nos estamos haciendo, yo creo que los que están viendo hasta ahora están diciendo lo mismo que yo. Se les cayó toda la oración que teníamos hasta ahora. Entonces la pregunta es, ¿cómo tenemos que orar? Hay una receta especial que está en 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18, y dice: estad siempre gozosos, Vamos. orad sin cesar, dar gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La receta especial es estar siempre gozosos, o sea, tenemos que estar conscientes de a quién nos vamos a dirigir en la oración. O
sea, el secreto de todo esto no es hacerlo por obligación o hacerlo por temor. No, hacerlo con gozo, hacerlo con alegría, hacerlo porque te deleita hacer eso delante de Dios. Y ese es el gran secreto. Bueno, ahí está el punto de la diferencia entre el judío en esa época, cuando Jesús dio el sermón del monte, y él enseñó a orar, y lo que Jesús enseñó, porque si te pones a pensar, para nosotros es algo cotidiano, de ver el Padre Nuestro, o cosa por el es más, le pusimos el título Padre Nuestro. O sea, es algo, vos decís Padre Nuestro, ya te salta automáticamente toda la oración del Señor Jesús. Sí. Pero vos te pones a pensar en que entonces los judíos tenían otra forma de orar. Que Jesús le dijo, bueno, orar de esta forma va a ser mucho más eficaz. Y justamente como vos decías, es que estar gozoso, orar sin cesar, ser agradecidos en todo momento, es una de las cosas más importantes que tenemos que tener como cristianos. Además, nos enseña a ser cristianos, justamente como decía Ramón recién. Sí, nos enseña no solo a ser cristianos, nos enseña a ser familia, nos enseña a ser hijos, nos enseña... Hoy justamente estábamos hablando antes de empezar el programa. No te adelantes al próximo. Con Ariel. No, pero vamos a rescatar algo. Ya, bueno. Vamos a rescatar algo. Justo estábamos hablando de eso del... Está bien, no lo voy a dar. Estábamos hablando de un cierto tema. No lo vamos a ver. El otro jueves véanlo y lo vamos a comunicar. Y ahí se los vamos a conectar con lo de hoy. Así que, qué lindo dejar muchas veces esa pregunta, ¿viste? Aunque dicen que la duda no es de Dios, pero bueno, te atrae, como sea. Y la importancia es eso, es saber. Hay una palabra en la Biblia que dice que cuando uno se acerca a Dios, debe creer que le hay. Debe creer, debe saber y debe entender que Él está. Por más que no lo veamos, por más que no lo sintamos, porque muchas veces dicen, ay, sentí a Dios. Sí, Dios se puede manifestar de muchas maneras, pero cuando no lo sentís a Dios, ten por seguro que Él sigue estando ahí. Esa es una de las promesas que Él hizo y está en el libro de Isaías, que dice, no te dejaré ni te desampararé. Yo siempre te voy a sostener, me sientas o no me sientas. Y creo que hay que cambiar ese concepto hoy de ver a Dios como Dios, que es Dios, que es un Dios creador, y empezar a enfocarnos que estamos relacionándonos con un papá. A mí me encanta ver a Dios de esa manera, me encanta porque primero me hace sentir hijo y me hace sentir, por más que falle o no me hace sentir inmerecedor. Yo puedo acercarme, porque el que hizo toda la obra para que yo pueda acercarme a Él ni siquiera fui yo, fue Jesucristo. Entonces Jesucristo me abrió las puertas de los cielos para acercarme al trono de la gracia, para alcanzar esa misericordia, para el último socorro. ¿Cuántas veces corremos a Dios por socorro? ¡Socorreme! ¡Te necesito! Más de lo que nos gustaría. Exacto. Seríamos como un Pedro en el medio del agua, exactamente, exacto. ¡Claro! ¡Me ahogo! ¡Ayúdame! Claro. Y Jesús lo único que le hizo es extenderle la mano para levantarlo. Y eso creo que lo hace también un papá. Cuando viene un hijo a pedirte una ayuda, por más que se haya equivocado, vos no te vas a fijar en lo que se equivocó, sino te vas a enfocar en cómo ayudarlo. Yo creo que también comunión con Dios es cuando tu hijo se acerca y podés jugar con él. A vos te pasa. Y yo creo que eso también es comunión con Dios. Porque hay una relación entre hijo y padre. Y esa misma comunión es la que nosotros tenemos que tener con Él también. Por eso yo siempre aconsejo, disfruten de la familia, disfruten de ese momento en familia, porque ese es el modelo que Dios nos quiere de cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros disfrutemos como familia, que podamos tener la misma comunión que tuvo Cristo Jesús con el Padre. Si en San Juan hay una parte que dice que cuando Jesús oraba al Padre, le rogaba al Padre diciéndole, oraba, ¿no?
una oración de ruego a Dios, que le decía, Padre, yo lo único que pido es que estos que están acá sean uno como tú y yo somos uno. La misma comunión que nosotros Dios tenemos, que ellos puedan tenerla también. Entonces, en la comunión, en unos a otros, hay muchas manifestaciones del Espíritu Santo. Eso pasó en Hechos de los Apóstoles. Estaban todos unánimes en el aposento alto, unánimes, enfocados en una misma visión y en un mismo propósito, buscar esa voluntad de Dios. Y cuando estuvieron así unidos en esa comunión es donde se manifestó el Espíritu Santo. Y a cada uno se les repartió con la lengua de fuego y empezaron a hablar en lengua. Entonces yo creo que la comunión, la oración, que es comunión, primero a Dios, y después esa relación. Por eso creo que es importante, porque la misma relación que yo puedo tener con mi papá es lo que a mí me va a enseñar a tener relación con mi prójimo, con mi familia, con mis hermanos, con mi esposa, con mis hijos. Entonces, ¿dónde vemos que falta oración? Porque esto es lindo también. Hay veces que falta oración. Hay falta que, como decía Alan, tal vez por falta de tiempo, porque nos estamos enfocando más en los trabajos, en los quehaceres, en el dinero que tenemos que ganar para pagar las cuentas, en lo que nosotros queremos lograr para crecer más, porque eso es un lindo anhelo que cada uno tiene, creo. Entonces, lo feo es cuando nos enfocamos en todo eso y nos separa de Dios. Y cuando nos separa de esa comunión de Dios, empieza a haber, creo que, horrores en nosotros. Horrores, porque nos estamos desenfocando de la fuente. Yo creo que la oración nos lleva a la fuente de vida, a la fuente que me puede dar a mí gozo, alegría, y me puede enseñar a mí a poder relacionarme también con las personas. Entonces, cuando hay falta de oración se nota y mucho. Tal vez por eso decía acá, cuando ustedes oren, ¿no? Dice, cuando ustedes oren no sean como los hipócritas. Los hipócritas muchas veces uno dice, oh, no es un hipócrita, no. El hipócrita es un actor, actúa, nada más. Da a mostrar algo que no es realidad. Se muestra. Entonces, yo creo que si hay de eso es porque hay falta de oración. No hay una relación, no hay una comunión, y generalmente pasa porque hay mucha religiosidad. Entonces lo hacen por costumbre, como decía uno. Lo hacen por costumbre. Yo oro porque me dijo Dios que tengo que hacerlo. Cuando me dijo Dios que tengo que hacerlo, y ya lo voy a hacer por obligación. Me dijo el pastor, me dijo el líder, me dijo el líder joven. Es más, hasta se desesperan por el tema del horario, porque marcan un horario y a esa hora tenés que orar, entonces te desesperas por eso. Claro, porque eso se enfocó en ser una doctrina, una enseñanza. Y no está mal que sea una doctrina, está muy bueno, porque tenemos que enseñar lo que es la oración, tenemos que enseñar lo que es el ayuno, tenemos que enseñar lo que es la comunión, tenemos que enseñar lo que es el Espíritu Santo, pero no para obligarle a una persona que lo haga. Yo siempre digo, a mí me encanta que mis hijos laven los platos después de la cena, me encanta, pero me pone más contento a mí no cuando yo se los digo anda a lavar los platos. Yo siempre pongo este ejemplo, a veces a mis hijos no les gusta porque dicen, otra vez, pero es un lindo ejemplo, ¿por qué? Porque yo como papá, es decir, cuando veo que se levanta la mesa sin yo decirle nada y están acomodando, yo veo cómo están ayudando en la casa y le sale del corazón, no le sale como un pedido, le sale del corazón. Yo creo que eso es lo que Dios también busca en cada uno de nosotros, que lo que nosotros hagamos en oración, hagamos de corazón, sin decir, uy, Dios me mandó, mañana tengo que levantarme temprano porque la palabra de Dios me dice que tengo que levantarme temprano. Y ya cuando pensaste de esa manera, te vas a levantar temprano, no te va a costar levantarte temprano. Y creemos muchas veces, a mí me pasó, la Biblia a mí me dice, de madrugada te buscaré. Cuando no podía levantarme a la madrugada a buscarlo, yo decía, me sentía tan pecador, no podía. Estoy fallando como cristiano, estoy fallando como hijo, papá, yo te quiero buscar, pero no puedo. Pero cuando entendí que lo tengo que hacer, porque amo a mi papá,
yo me quiero relacionar, quiero ser igual que él. Para ser igual que mi papá, yo tengo que tener comunión con mi papá. Tengo que verlo solamente, no solamente escucharlo, tengo que verlo cómo se mueve, cómo actúa, de qué manera. Ay, justamente eso es lo que estaba hablando y no me moví. Justamente eso estábamos hablando antes del programa con Ariel. José pudo ser como ese hijo que el papá le tenía confianza. El papá agarraba y decía, no tenía confianza en ninguno de los hijos, solamente en José. Entonces cuando los hijos lo mandaban a pastorear allá a las ovejas, iba José como el espía del padre, porque sabía que José le iba a traer información segura, certera de los hermanos. Entonces, claro, eso te causa celos. Pero David, ¿por qué fue pastor de ovejas? Porque el padre hacía lo mismo que hacía el padre. Se manejaba lo mismo que el padre se manejaba. El mismo pensamiento que el padre tenía, lo tenía el hijo. Le pasó a José, le pasó a David y a muchos otros de la Biblia, ¿no? Y ahí ya adelante, porque yo dije que me iba a olvidar y lo dije. Pero ¿por qué pasaba eso? Porque vivían, ¿cómo dicen los jóvenes hoy? 24/7. 24/7 con su papá. Así que mirá lo importante de la oración, ¿no? Ahora vamos al siguiente punto, si no, se nos va el tiempo. Yo no mucho eso. Ahí va la pregunta, ¿qué beneficios trae la oración? Bueno, ahí tiene un punto muy, muy lindo. Y me gusta también relacionarlo con el que vos habías dicho de la amistad. Y lo de la comunión que está diciendo justamente Ramón, dejar el piecito justito para poder hablar de él. Vos tenés amigos y tenés amigos íntimos. Y la diferencia entre un amigo y un amigo íntimo es esa comunicación y esa comunión que vos tenés con esa persona. Claro. Ese que vos le contás cosas que a otro no le contarías. Él sabe cosas de vos. Otros amigos tuyos no lo sabían justamente por esa relación de intimidad que ya estuvieron teniendo. Pero eso se gana justamente con tiempo, estando con esa persona y con dedicarle justamente esa atención que se merece justamente de Dios. Y yo creo que el primer punto y beneficio que tiene la oración para el cristiano es esa comunión íntima con el Espíritu Santo, con papá, que justamente es hablar un poquito más de lo que estabas hablando vos recién, pero ponerle título a esto, es esa cercanía que empiezas a tener con tu papá. Y esa cercanía te trae mucho más beneficios, creo yo. Porque de la oración podemos hablar un montón de cosas y un montón de cosas vamos a estar hablando ahora, pero una de las que para mí es muy importante es esa relación íntima que te ayuda a tener tanto con Dios, como con el Espíritu Santo, como con el mismo Salvador, que es eso que Él nos enseña, que es decirle a Dios, venga a nosotros tu reino, y esperar justamente que el reino de Dios se manifieste en nosotros, porque uno puede estar horas orando, podemos pedirle por todos, por todos los cristianos del mundo, pero en esas 2 horas nunca haber entrado a la